Islam in Spanish Show. Islam in Spanish es una entidad sin ánimo de lucro establecida para producir multimedia, educando a los latinos sobre la verdad del Islam. Localícenos en nuestra página www.islaminspanish.org. Quien les habla, Jaime Antonio Fletcher, Abu Mujahid Fletcher, narrador de Islam in Spanish y presentador para los shows de televisión, los cuales elaboramos en nuestro centro Andalucía Social and Educational Multimedia Center. Estos shows son mostrados en el canal 17 de Houston Media Source de la localidad de Houston. Para este año 2011 mostramos el Islam como una verdadera forma de vida. Para este día, el presentador, quien les habla, Jaime Antonio Fletcher, Abu Mujahid Fletcher, también presenta como invitado, asimismo, desarrollando el tema bien importante que se llama Muhammad en la Biblia. Considero que previamente es necesario mostrar a ustedes el árbol genealógico de los profetas. Estos profetas que aparecen en el libro sagrado, el Corán, son en total 25 y me permito enumerarlos a continuación. El árbol genealógico comienza desde abajo con Adán, el número 1. Sigue con Enoch o Enoch, el número 2. El número 3 es Noé. Hasta aquí se considera la gente o la humanidad que vivía antes del diluvio universal. De Noé encontramos 3 nombres: Sem, Ham y Jafé. También los nombres de Aser y Haram. El profeta número 4, Eber. El profeta número 5, Matusalem. El profeta número 6, Lot. El profeta número 7, el profeta Abraham. Consideramos al profeta Abraham como base para lo que son las 3 religiones monoteístas. Y vamos a explicar por qué. Abraham tuvo 2 esposas, una que se llamó Agar, con la cual tuvo a su primogénito Ismael, su primer hijo Ismael, que figura en la gráfica con el número 8. E Isaac, el cual nació de su esposa Sara, figura con el número 9. Esaú figura como al lado de Isaac. El profeta número 10 es Jacob e Israel. De allí se derivan las llamadas 12 tribus de Egipto. Voy a enumerarlas: Levi, Neftalí, Gad, Dan, Isachán, Asher, Simeón, Zebulún y Rubén. También Judá y Benjamín. El profeta número 11 es José. El profeta número 12, lo encontramos en la gráfica en la extrema derecha, es Jetro. El número 13, Job. El número 14, Ezequiel e Isaías. Derivado de una de las 12 tribus, la de Neftalí, vamos hacia arriba y encontramos el número 15 de los profetas, el cual es Moisés. Y el número 16, su hermano Aarón. El profeta número 17, David, el cual se deriva de una de las 12 tribus de Egipto, de una de las 12 tribus de Israel, Judá. Repito,
el profeta David, número 17. El profeta David, ahí hacia arriba encontramos el número 18, profeta Salomón. El número 19, Elías y Elías. El profeta número 20, Elisha. El profeta número 21, Jonás, derivado de una de las 12 tribus, la de Benjamín. Profeta número 22, Zacarías. Profeta número 23, Juan el Bautista. El profeta número 24, Jesús, el Hijo de María. Hasta allí, el número de profetas que se derivan del profeta Abraham por la línea de Isaac. Finalmente, por el lado de Ismael, encontramos el profeta número 25, que es el último de los profetas, el sello de los profetas, el profeta Mohammed. La paz y las bendiciones sean con todos ellos. Es muy importante para nosotros en este tema de hoy tener bien claro la constitución de estos 25 profetas como los hemos enumerado, para poder ahora sí ingresar en el tema de Mohammed en la Biblia. Cuando decimos de Jesús, el Hijo de María, tenemos que también mencionar que fueron 3 los que fueron profetas y mensajeros. Moisés, a quien se le reveló la Torá, y Jesús, el Hijo de María, a quien se le reveló el Evangelio. El profeta y mensajero Mohammed es el último y el sello de los profetas. De él hemos recibido el noble y sagrado Corán. Todos los profetas mencionados no quiere decir que son los únicos, sino que siempre Alá, Dios, ha ascendido, o mejor, ha socorrido a la humanidad con sus profetas y sus mensajeros. Estos 25 están enumerados en el Sagrado Corán, repito, y este es el tema preliminar para el tema muy importante que vamos a explicar a continuación y se llama Mohammed en la Biblia. En el nombre de Alá, el más clemente, el misericordioso. Este es un programa educativo de Islam in Spanish. El título de esta obra es Mohammed en la Biblia. El autor es Ahmad Deedat y la traducción ha sido hecha en www.cc-islamic-org.org. La revisión la hizo el licenciado Mohamed Isa García, de la oficina de Dawah en Rawah, Riad, Arabia Saudita. Mohammed en la Biblia es un punto muy importante para los buscadores de la verdad, saber si es posible conocer que en la Biblia ya estaba mencionado el nombre del profeta Mohammed. Cuánto quisiera decirles que tenemos ejemplares originales de la Biblia, pero no los hay. La Biblia, en sus diferentes épocas, ha sido manipulada por los seres humanos y hoy tenemos cantidades de Biblias de diferentes versiones. Y sin embargo, aún en la Biblia actual, que cualquiera de ustedes utiliza, se puede encontrar bases que nos hablan del advenimiento del profeta Mohammed. Podemos hacer la pregunta, ¿existe alguna base coránica conclusiva para postular que la Biblia contenía profecías acerca del advenimiento del profeta Mohammed? En el Corán, en el libro sagrado del Islam, hacemos la base de una descripción a los verdaderos creyentes. El Corán en el capítulo 7, verso 157 nos dice: aquellos que siguen al mensajero y profeta iletrado, Mohammed,
quien se encontraba mencionado en la Torá y el Evangelio, que les ordena el bien y les prohíbe el mal, les permite todo lo beneficioso y les prohíbe lo perjudicial, y les abroga los preceptos difíciles que pesaban sobre ellos. Me refiero a la gente del libro, judíos y cristianos. Y quienes crean en él, lo secunden, defiendan y sigan la luz que le ha sido revelada, el Corán, serán quienes tengan éxito. Repito, esta es una cita refiriéndose y describiendo a los verdaderos creyentes en el Corán capítulo 7, verso 157. Importante resaltar que un verdadero creyente, ¿quién es? El verdadero creyente es aquel que cuando Alá, Dios, mandó sus profetas, sus mensajeros, ellos escucharon y creyeron en él. Cuando llegó el próximo mensajero, entonces siguieron también las enseñanzas de este profeta. Fueron los creyentes que en el tiempo de Moisés tuvieron las enseñanzas que Dios les envió a través de su libro sagrado, la Torá, conservaron esas creencias hasta que llegó el profeta Jesús y luego continuaron en la unicidad, muchos de estos orientados por las enseñanzas de Jesús en su ministerio de 3 años, que todos conocemos. Entonces estos creyentes continuaron en la búsqueda de la unicidad de Dios y ejerciendo las enseñanzas hasta que un buen día, después del profeta Jesús, conocemos el advenimiento del profeta Muhammad. La paz de Dios sea con él. Pero diremos algunos, encontramos algunas personas que dicen, mire, yo he leído el Antiguo Testamento y en ninguna parte, ¿en qué parte aparece el nombre de Jesús? La respuesta es, en ninguna parte. La pregunta principal es si el perfil de ese profeta que vendría se materializó. ¿Y quién está calificado para asumir ese perfil? El perfil del profeta, necesariamente tenemos que pensar si los judíos de aquel entonces y los cristianos reconocían que es un profeta, quién es, qué cualidades tiene, qué atributos, y lo reconocían. Eso es lo que se llama un perfil. Y vamos a probar cómo el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, cumple ese perfil. Veamos en primer lugar un reconocimiento del Islam y del profeta Muhammad. Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, descendió de Ismael a través de su segundo hijo, Cedar. Recordemos que Abraham es el patriarca, el profeta que es la base de las 3 religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Descendiente de Abraham, por el lado de Agar, tenemos a Ismael, y el segundo hijo de Ismael fue Cedar, y de Cedar tenemos la descendencia de todos los pueblos árabes. El diccionario Davis de la Biblia de 1980, editado bajo los auspicios del Consejo de Educación Cristiana de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, escribe en el artículo sobre Cedar, una tribu descendiente de Ismael. Esto lo pueden encontrar en Génesis capítulo 25, verso 13. La gente de Cedar eran los mismos Cedrai de Plinio, y de su tribu descendió más adelante Muhammad. Otro reconocimiento lo da la Enciclopedia Bíblica Internacional, que cita lo siguiente del autor A.S. Fulton. De las tribus ismaelitas, Cedar debe haber sido una de las más importantes, y por ello, en tiempos posteriores, el nombre se extendió aplicado a todas las tribus del desierto. Es a través de Cedar. En árabe la palabra Cedar se pronuncia Keidar o se escribe Keidar. Es a través de Cedar que los genealogistas musulmanes trazan la genealogía de Muhammad desde Ismael.
El diccionario Smith de la Biblia no se queda corto y nos dice lo siguiente: Cedar, segundo hijo de Ismael, vuelve a repetir Génesis 25, capítulo 25, verso 13. Mohammed desciende de Abraham a través de la famosa tribu Quraysh, que viene de Cedar. Los árabes de la península arábiga son ismaelitas desde su principio. Palgrave afirma que su lenguaje es tan puro ahora como cuando se escribió el Corán. Y vamos a remontarnos hacia el año 610 después de Cristo. Habiendo permanecido esa lengua sin cambio por más de 1200 años, esto es una buena prueba de la permanencia de las instituciones orientales. Y hoy podemos decir que esa pureza del árabe ha sido contenida. El Corán ha sido totalmente puro, y desde el mismo momento que fue inspirado, nos llegó a través del profeta Mohammed, se conserva en su pureza, en el mismo lenguaje árabe que ha sido hoy traducido a todos los idiomas del mundo. En este trabajo de hoy lo estamos presentando en español. El mayor de los perjuicios o prejuicios que tienen los occidentales es que no reconocen muchos de ellos al profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, como enviado de Dios, ni al Corán como un auténtico libro sagrado, revelado por Dios. Y no decimos que esto deba ser aceptado sin pruebas. En el Islam, la fe no es un dogma que hay que seguir y creer ciegamente. Este trabajo de hoy y otros similares publicados apuntan a exponer las pruebas y argumentos para quien desee buscar la verdad con sinceridad. Debemos decir que el Islam es la religión más documentada del mundo, en donde un sincero buscador de la verdad encuentra las respuestas a todas sus preguntas. El profeta Mohammed fue prometido por Dios a los creyentes. Nos dice el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 18, versos 17 y 18, dice el Antiguo Testamento: profeta les levantaré desde en medio de sus hermanos, como tú, Moisés. Vamos a recordar ahora estas frases. Y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Repito, esto es Deuteronomio, capítulo 18, versos 17 y 18. Profeta les levantaré en medio de entre tus hermanos. Eso quiere decir que no es Jesús, la paz de Dios sea con él, porque Jesús era del mismo pueblo que Moisés, o sea, él era israelita. En cambio, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, era ismaelita. De ahí que se está cumpliendo aquello que dice en Deuteronomio: profeta les levantaré desde en medio de sus hermanos. Pues los ismaelitas son hermanos de los israelitas. De los israelitas tenemos al profeta Jesús, y de los ismaelitas tenemos al profeta Mohammed. La paz y las bendiciones de Dios sean con ellos. Esta promesa de Dios hacia los creyentes implica la aparición de un profeta de entre los hermanos de los israelíes, es decir, de entre los ismaelitas, como acabamos de decir, que sería similar a Moisés. ¿Por qué similar a Moisés? La paz y las bendiciones de Dios sean con él. Es decir, que compartiría algunas de sus características, y la característica que tiene Moisés es que Alá, Dios, le entregó a él la ley, le entregó el libro sagrado, la Torá. O sea que igual al profeta Mohammed se le entregaron leyes y se le entregó el libro sagrado, el Corán. Por eso en Deuteronomio nos dice similar a Moisés. La paz y las bendiciones de Dios sean con él. Esa característica es
la de legislador, al traer una ley revelada por Dios. La llegada de un nuevo profeta era algo conocido. En Juan, capítulo 1, versos 20 y 21, ¿sí? Los judíos enviaron sacerdotes y levitas a Juan el Bautista para averiguar realmente quién era él. Y Juan el Bautista confesó, él no negó, confesó, mas declaró, no soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿quién eres tú, pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y le respondió, no. Jesús anuncia al profeta Muhammad. En el Nuevo Testamento dice, y yo rogaré al Padre y os dará un paráclito para que esté entre vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Esto está en Juan capítulo 14, verso 16. Idiomáticamente, el paráclito, entre comillas, es Ahmad o Mohammed. En griego quiere decir períclito. Este nombre fue, y aquí aparece una alteración en 2 letras, porque realmente es paráclito. Y el profeta Muhammad es el paráclito anunciado. En la Biblia podemos encontrar 4 pasajes donde Jesús predice un gran evento. En Juan, capítulo 14, verso 16. Y yo pediré al Padre, y os dará otro consolador, y entre paréntesis, paráclito, para que esté con vosotros para siempre. En Juan, capítulo 15, verso 26, dice, cuando venga el consolador, paréntesis, paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. En Juan, capítulo 14, verso 26, nos dice, pero el consolador, entre paréntesis, paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Finalmente, en Juan, capítulo 16, versos del 7 al 14, encontramos lo siguiente. Jesús dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Consolador, entre paréntesis, paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia toda la verdad, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Todo esto está en Juan, capítulo 16, versos 7 al 14. En estos 4 pasajes que acabé de enunciar, la palabra consolador es traducida de la palabra paráclito. En griego es ho, parácletos, en griego. Parácletos en griego es interpretado como defensor o abogado, es decir, uno que intercede por la causa de otro, uno que aconseja con gran preocupación por el bienestar de otro. Este es un comentario de la Biblia de Beacon en el volumen 7, página 168. En estos versos se nos dice que una vez que Jesús, la paz
y las bendiciones de Dios sean con él, se haya marchado, un Paráclito vendrá. Este glorificará a Jesús y guiará a la humanidad a la verdad. Este Paráclito es identificado en Juan capítulo 14, verso 26 como el Espíritu Santo. Este es el único verso de la Biblia que asocia al Paráclitos con el Espíritu Santo. Pero si volvemos a los manuscritos antiguos, encontraremos que no todos ellos están de acuerdo en que el Paráclitos es el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el famoso Códice Siríaco, escrito alrededor del siglo V, descubierto en el año 1812 en el monte Sinaí, por la señora Agnes Lewis, o Lewis. Agnes se escribe Lewis, se pronuncia Lewis, y la señora Bensley. El texto de Juan, capítulo 14, verso 26, se lee Paráclito, el Espíritu, y no Paráclito, el Espíritu Santo. Yo quiero hacer notar esta diferencia y repetiremos que esto está desde el siglo V en el Código Sinaítico. Entonces recordemos, Paráclito, el Espíritu, y no Paráclito, el Espíritu Santo. Los musulmanes afirmamos que el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es el profetizado y no el Espíritu Santo. En el mismo evangelio de Bernabé, Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es mencionado por su nombre. Bernabé, y hago una aclaración, ¿quién es Bernabé? Bernabé fue un íntimo amigo de Jesús que compartió con él toda su misión. Bernabé elaboró un evangelio que posteriormente fue eliminado de los evangelios conocidos, pero que tenemos, gracias a Dios, copias, y en el evangelio de Bernabé, en el mismo evangelio de Bernabé, el profeta Mohammed ha sido mencionado por su nombre. El Santo Corán, libro sagrado, afirma que Jesús mencionó explícitamente el nombre Ahmad, Ahmad con H. Dice, recuerda cuando Jesús, hijo de María, dijo, hijos de Israel, yo soy el enviado que Dios les ha mandado para confirmar el Torá, o la Torá, el Antiguo Testamento, que me precedió, y para darles las buenas noticias de un enviado que vendrá después de mí. Su nombre será Ahmad. Esto está mencionado en el capítulo 61, verso 6 del Corán. Ahmad es otro nombre usado por el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. El Evangelio de Juan, al ser escrito en griego, usa el nombre Paráclitos, pero Períclitos, que corresponde exactamente a Ahmad, en su significado de preclaro, glorioso, alabado, en un grado superlativo. Debe haber sido la traducción en griego de Himda, H-I-M-D-A, Himda, o probablemente la forma árabe o aramea, gemida, con H, como fue pronunciada por Jesús, la paz de Dios sea con él. Sea cual fuere la explicación del Consolador, concluimos que Jesús no terminó su misión en este mundo y que alguien venía a completar su misión. Examinemos a la luz de la Biblia si este Consolador coincide con el carácter del profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله